Muy buenos días chicos, les saluda el profesor Luis David Mitmazulca y en estos momentos vamos a desarrollar el curso de lenguaje. Pero antes de empezar quiero compartir con ustedes un pequeño refrán que dice que el arte de la palabra es la literatura. ¿Por qué quiero compartir con ustedes este pensamiento? Porque justamente vamos a hablar hoy día sobre la palabra. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura de la palabra? Es la morfología, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la unidad de estudio de la morfología? La unidad de estudio de la morfología es, es el morfema, ¿correcto? Entonces, el día vamos a estar dentro, esbozando los conceptos de la morfología, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es un morfema? Un morfema es la mínima unidad de significado, ¿correcto? El fonema es la mínima unidad distintiva, pero no tiene significado. Pero el morfema sí tiene significado, ¿correcto? Entonces, existen dos tipos de morfemas. ¿Cuáles son esos dos morfemas? Tenemos los morfemas derivativos, voy a escribir acá, ¿verdad? Morfemas derivativos y tenemos los morfemas gramaticales. Muy bien. A los morfemas derivativos se le conoce también como afijos, ¿correcto? Y los morfemas gramaticales también se le conoce como morfemas flexivos. ¿Por qué la diferencia de estos conceptos? Porque son escuelas gramaticales, escuelas lingüísticas distintas. Por ejemplo, una es la norteamericana y la otra es la europea, ¿no? Son las dos escuelas literarias, perdón, lingüísticas, las que se encargan de estudiar la palabra, ¿no? Entonces, por eso se disputan los conceptos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, los morfemas derivativos se van a dividir en dos, perdón, en tres, pero son dos los más comunes. Primero ponemos los prefijos, ¿ya? Prefijos. Tenemos los sufijos y los infijos. Entendiendo que los prefijos son morfemas que se ubican antes de la raíz, los sufijos se ubican después de la raíz y los sufijos se ubican al interior de la palabra, es decir, entre el prefijo y la raíz, dentro, ¿correcto? Voy a colocar acá un ejemplo. Por ejemplo, la palabra descuidado. Descuidado. Queremos dividir esta palabra descuidado en morfemas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos un prefijo des. Por ejemplo, des sería el prefijo, ¿correcto? ¿Cuál sería la raíz? Muy bien. En esta palabra está la raíz. ¿Cómo identificas? Un secretito sería, por ejemplo, con esta palabra que es la palabra base, cuidado, comienzas a crear nuevas palabras y tú identificas en qué letra comienza a variar. Si tú ves que comienza a variar en una palabra, entonces de ahí lo partes, identificas como si fuera la raíz. Por ejemplo, cuidado viene de la palabra cuidar. Entonces, desde dónde está variando? De cuidar. Entonces, podemos decir que hasta acá es el lexema. El lexema es la raíz. Y este ado ya es el sufijo. O sea, esta palabra descuidado tiene prefijo, lexema y sufijo. Los infijos se van a ubicar dentro. ¿Correcto? Eso es simplemente para que tengan una idea de qué cosas son los morfemas derivativos. Ahora, los morfemas derivativos van a ser morfemas que agregan información. Vamos a poner, ¿ya? Agregan morfemas que agregan información. ¿Ya? Agregan información. Es decir, estos morfemas, ado, des, te están cambiando, te están dando otra información a la palabra base.
Eso es la finalidad de los morfemas derivativos, cambiar la palabra a otro significado, ¿ya? Pero los morfemas gramaticales no van a agregar información, sino te van a determinar qué categoría gramatical es. Entonces vamos a poner acá, los morfemas gramaticales indican accidentes gramaticales. Muy bien. A ver, yo les he dicho categorías gramaticales, pero son accidentes gramaticales, ¿ya? Cuando hablamos de accidentes gramaticales, va a decir, profesor, ¿pero qué cosa es accidentes gramaticales? Muy bien, yo te voy a decir cuáles son esos accidentes gramaticales. Ustedes conocerán esta palabra. Género, ¿ya? Número. O sea, si es un sustantivo tendrá género, número. Si es un adjetivo tendrá género, número y grado. ¿Ya? ¿Qué más? Si son verbos tendrán persona. Persona. Tiempo. Modo. Hay más accidentes gramaticales, ¿ya? Accidentes gramaticales. Entonces, los morfemas flexivos o gramaticales nos van a indicar esto. Si es género, si es masculino, femenino, si es singular, plural, si está en grado indicativo, perdón, si está en grado positivo, ¿no? En persona, si es primera, segunda, tercera, tiempo, si es presente, pasado, futuro, modo, si es indicativo, subjuntivo, y así los demás accidentes gramaticales, ¿ya? Esos son lo que tú tienes que saber en lo que son morfemas, ¿ya? Existen dos tipos de morfemas, derivativos y gramaticales, ¿ya? Esa es la parte teórica. Ahora vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Muy bien, este tipo de ejercicios están especificados en su ficha, ¿correcto? Entonces yo estoy esbozando, voy a ir desarrollando para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Muy bien, primera pregunta, ¿qué te dice? Subraya con rojo las raíces y con azul los morfemas derivativos. Muy bien, primera palabra, tenemos acá terrestre, terrenal, extraterrestre. Acá te dice que tú tienes que subrayar con rojo las raíces, ¿ya? Con rojo las raíces. Tienes que rayar con rojo las raíces. Ahora, tú tienes que identificar cuál es la raíz acá, ¿ya? Entonces, como les había dicho, coges la palabra y comienzas a inventar nuevas palabras y verificas dónde cambia y ahí lo partes. Por ejemplo, terrestre, ¿cuál es la palabra base? Viene de tierra, ¿cierto? Pero no encuentras la palabra tierra, pero tierra, si tú te vas al diccionario etimológico, ¿ya? La palabra sería terra, ¿ya? Terra, ¿qué cosa significa? Es tierra, pero está en latín, ¿correcto? Recuerda que nuestro idioma español se deriva del latín. Entonces muchas de las palabras van a tener raíz latina. Entonces, la raíz, ¿cuál sería de tierra? Terra. Entonces, ¿desde dónde sería la raíz? Hasta acá. Hasta ahí. Terra. Vamos, tierra, terra nostra, extra terra. ¿Correcto? Hasta ahí. Y luego te pide con azul los morfemas derivativos, no gramaticales, sino derivativos. Estos morfemas, o sea, sufijos. ¿Cuáles serían? Enal, extra, un prefijo, este. ¿Ya? Igualito, acá también comenzamos. Comerciante, ¿de qué palabra proviene? Proviene la palabra de comercio. ¿Ya? Identifico. ¿Cuál es la raíz? La raíz sería hasta acá. Comerci. Hasta comercio. Entonces, esa es la raíz. Antes ya sería el sufijo. Entonces comenzamos ahí. Comerci. Comerci. Y lo demás ya sería ador.
¿Ya? Este al, este ador y este ante te están dando otra significación. Comerciante, persona que comercializa, comercial, ¿no? Que es un adjetivo. Comerciador, la persona que, ¿no? que también realiza el comercio, ¿no? Muy bien. Acá, deportista. ¿Deportista proviene de qué? De la palabra deporte. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? Deporte. ¿Cuál sería la raíz? Desde acá, deporte. Deport. Antideport. ¿Y cuáles serían los sufijos? Ista, ivo. En este caso, un prefijo anti, ivo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? El ejercicio número 2 dice, descomponer las palabras en sus partes. Es decir, en raíz y morfemas. Acá te dice morfemas de manera general. Es decir, pueden ser morfemas derivativos o pueden ser morfemas gramaticales. Entonces, identificas claustrofobia. Tú tienes que buscar... Esto te va a ayudar mucho el diccionario. Tú vas al diccionario y ¿qué te quiere decir claustrofobia? ¿No? Persona que tiene miedo a los lugares cerrados. Entonces, esta es una palabra que tiene dos raíces. Entonces, es una palabra formada por dos raíces, que es claustro y fobia. ¿Ya? Acá, historiador. ¿Cómo sería acá? ¿Cuál sería la raíz? La raíz sería history. Y ador sería el morfema derivativo. Fobia, estos dos, claustrofobia, son dos raíces que se han juntado. ¿Ya? En este caso es un lexema, una raíz, y un morfema derivativo, que es un sufijo. Lámparas. Acá, por ejemplo, no hay morfemas derivativos. Así hay morfemas gramaticales. Por ejemplo, ¿cuál sería la palabra, el lexema de lámpara? Lámpara. Entonces ponemos acá lámpara. Lámpara. ¿Y cuál? Lámpara. ¿Ese qué cosa es? La raíz. ¿Cómo tú sacas que esta es la raíz? Comienzas a derivar la palabra lámpara, lamparita, lamparota. Entonces tú te das cuenta que desde aquí comienza a cambiar, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú tienes que partir. Y as. ¿As es un morfema derivativo? No. Es un morfema gramatical. ¿Cómo te das cuenta? Porque acá está la S, que te indica que es, en ese caso, que es plural, ¿ya? Y la A te indica que es femenino, ¿correcto? Entonces, morfemas gramaticales te están indicando algo, ¿ya? Muy bien, no son morfemas derivativos, son morfemas gramaticales. Acá, nocturno. Nocturno viene de noche, ¿ya? ¿Cuál sería la raíz? La raíz sería noctur. Y la O sería el morfema gramatical. Entonces, el morfema gramatical. ¿Ya? Este vendría a ser la raíz. Acá, enfermedad. La palabra enfermedad proviene de ¿qué? De enfermo. Entonces sería enfermo. Y edad. Este ya sería ¿qué cosa? Morfema derivativo, porque te está agregando otra información, ¿no? En este caso simplemente te está diciendo si es singular o plural, masculino, femenino, en lo que es lámparas. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ejercicio número 3. Te dice, completar con ejemplos, prefijos. Muy bien. Acá tenemos prefijos latinos, tenemos prefijos griegos. El idioma español, ¿ya? Tiene su origen en el idioma latino. Y el idioma latino tiene su base, ¿no? En el idioma griego. Porque todos los grandes filósofos latinos, ¿qué cosa han hecho?
han estudiado griego, ¿correcto? Entonces, por eso nuestro idioma tiene mucho de latino y también del griego. Por eso todas las raíces siempre van a tener la influencia de estas lenguas. Entonces ponemos, acá ya te están poniendo contra, ¿qué significa? En el latino significa contra es oposición. Griego también significa oposición, ¿ya? Entonces lo que tú vas a hacer acá es simplemente colocar un ejemplo. ¿Cuál sería? Contra, anti. Entonces pues, puedes poner acá, ¿no? Contra, ataque, contraataque. Anti, antideportivo. Ya, tú ya ves, ¿correcto? Puedes poner más palabras, no hay problema. Semi significa la mitad de algo. Puede ser semicírculo, hemisferio, ¿ya? Vamos a poner acá. Semicírculo, ¿ya? Semicírculo. In significa carencia de algo, negación, indisciplina, ¿no? Indisciplina. ¿Ya? Entonces, el ejemplo, ¿qué cosa quiere decir? Que tú vas a colocar palabras donde vas a usar estos prefijos latinos y vas a usar griego. Multi, por eso es multipolar, ¿no? Poli, polícrono. Infra, infrarrojo, ¿no? Acá, super, infra, ¿qué significa? Debajo de algo, ¿ya? Super es superior a algo, ¿no? Supermercado, hipermercado, ¿ya? Esto ya no lo completo porque ustedes lo van a completar, ¿ya? Acá, algia, ¿qué significa? Dolor de algo, dolor de espalda, lumbalgia, ¿ya? Por ejemplo, arcado es gobierno, una palabra que sería mercado, por ejemplo. Mercado. Gracia, poder. Una palabra, un ejemplo, democracia. Y ustedes con el diccionario pueden buscar otras palabras, ¿ya? Y el dromo significa el lugar de desplazamiento. Entonces, pueden poner hipódromo, ¿no? El lugar donde los caballos se desplazan. Entonces, estos son los ejercicios que están en su separata y ustedes ya lo van a ir desarrollando. Recuerden que esto también lo pueden copiar, esta clase lo pueden copiar en el cuaderno, ¿correcto? Bueno, chicos, eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias. Eso sería todo.